Diapositiva, ¿cierto? El tema 5, estudio de la demanda de agua, habíamos visto ya una primer clase, la segunda, que fue la anterior, habíamos definido 5 puntos importantes, ¿no? Habíamos hablado de población actual, población futura, dotación actual, dotación futura y periodo de diseño, ¿sí? Esos 5 conceptos les había dicho que eran claves para poder hacer un diseño, ¿no? Así rapidito vamos a hacer este acuerdo o vamos a repasar esos 5 conceptos clave antes de poder seguir avanzando para, bueno, son clave estos aspectos porque son la base para poder estimar los consumos y con ello estimar el caudal que necesitamos para abastecer una red de agua. Alguien pregunta, Rodrigo dice, el viaje que dijo que posiblemente haríamos a Guarayo, ¿para cuándo sería o está descartado? No, no está descartado. De hecho, podemos ya programar, ¿no? Depende pues de qué fecha ustedes creen que sea prudente, ¿no? Para que pueda asistir la mayor cantidad de gente, ¿no? ¿Tienen fecha ya de parcial, de primeros parciales? ¿Cuándo empezamos a dar? ¿Ya alguna materia u otra les han definido fecha de parcial? Sí, ingeniera. Sí, podemos definir entonces nosotros, porque tengamos en cuenta que según el cronograma de actividades, nosotros terminando el tema 5 ya estamos en condiciones de dar examen, ¿no? El primer parcial va a ser de los 5 primeros temas, ¿no? Entonces, hoy terminamos la teoría del 5, la otra semana hacemos aplicación de ejercicios ya, cómo calcular las poblaciones de diseño, cómo estimar la población actual, la dotación, las estimaciones de cálculos y ya. ¿Para qué fecha tienen previsto sus primeros parciales? Yo tengo para el martes y para el jueves. Estamos hablando de 18, 20 de octubre. Sí. Ya. Fijaremos primero que nada entonces el parcial, la fecha de parcial. Ya vamos a fijarla no para fines de octubre, para la primera semana de noviembre, ¿ya? Para que tengan tiempo y después no me quieran suspender. Estamos hoy 14, el otro viernes 21, 28, descartado. Ya, para que tengan esas 2 semanas. Aunque podría ser el 28. La otra opción sería el lunes 31 o el 4. ¿Qué les parece esa fecha? Mejor el 4, ingeniera. No sé El qué 4, dice. ingeniera. El 4, yo Por tengo favor, ingeniera. el 26 tengo. Ya. El 4. Estamos hablando que estamos prácticamente 1, 2, 3 semanas. Ya. No quiero que después me salgan el 4 a las 7 de la mañana queriéndome suspender. ¿Ya? 4 es lunes, viernes, porque la otra opción sería el lunes 7, para que así estudien fin de semana, ¿no? Uno, dos, tres. Fijémoslo para el 7, ¿ya?
para que tengan, si lo ponemos el 4, va a haber feriado el 2, el 4, y aprovechamos así el sábado y el domingo de estudiar, ¿ya? Inamovible, sí. 7. ¿Sí? El 7 de noviembre. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Gracias. Ya, y si hay paro, igual vamos a dar examen. No sé quién me pregunta de paro. No se preocupen ustedes del paro, igual vamos a pasar, porque no nos vamos a perjudicar por ello. Además, no se sabe nada aún. Esperemos que alguien ceda. Ya, para el 7, ¿ya? Para el 7 de noviembre. Miren, prácticamente están sabiendo un mes antes, ¿ya? Para que no hayan cambio. Me lo voy a anotar. Lunes 7 de noviembre, entonces ya anótense todos, por favor, para que después no. Igual, si bien termina o sea, si bien vamos a terminar el avance, ya hasta el tema 5 con ejercicios más, y el examen va a estar después, igual vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos a seguir avanzando para no atrasarnos, pero el examen va a ser el 7, ¿ya? En clases, en el horario de clase, y el aula, el año pasado hemos usado, el anterior semestre hemos usado el aula para todas las clases que hubieron, que fueron pocas, y los exámenes hemos usado el aula, el aula número 10, la audiovisual, ya. Pero de todas maneras igual eso queda confirmación. Entonces, primer parcial, temas 1 al 5, ¿ya? Aquí hay más teoría en este primer parcial, porque los ejercicios van a ser poquito. Va a ser directamente algún ejercicio de cálculo de población actual, población futura, dotación y caudales, ¿no? Entonces aprovechemos de estudiar los conceptos básicos, que va a estar bien fácil. En la tarea que hicieron, por ejemplo, la tarea número 2, todas las preguntas esas eran del primer parcial del anterior semestre, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea similar, solamente que tienen igual número de ejercicios, ¿ya? Así que nada complicado, nada rebuscado. La idea es que ustedes puedan manejar conceptos básicos, mínimos y generales de lo que es red de abastecimiento, ¿ya? Entonces, 7 de noviembre, a las 11 de la mañana, posiblemente aula 10. Vamos a hacer un repasito, ¿ya? Ya. ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Cómo establecíamos un periodo de diseño para un sistema de agua potable? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la anterior clase. ¿Cómo establecíamos? ¿Puedes repetir la pregunta? Tomando en cuenta la población futura, ingeniera. Ya. En realidad son dos conceptos aquí, ¿no? Una es qué es un periodo de diseño de un proyecto y la otra, cómo lo establecemos, ¿sí? Son dos preguntas. Se lo establece con la población futura y con el índice de crecimiento proporcionado.
y con esos datos se toma en cuenta el periodo del diseño y la dotación. Ya. Ya. Nosotros tenemos la normativa básica, la norma boliviana, que es la NB 689, ¿ya? Tenemos también reglamentos conexos y el reglamento de instalaciones sanitarias, ¿ya? Todas están bajo la base de la NB 689 y en ella nos establecen que tenemos ciertos parámetros para establecer un periodo de diseño, ¿sí? Entonces, primero habíamos visto que el periodo de diseño es el periodo de vida útil o el periodo que mi sistema en su totalidad ya va a servir de igual manera que cuando empieza a funcionar, ¿ya? O sea que si yo construyo un sistema ahora y estimo que mi periodo de diseño van a ser 15 años, de aquí a 15 años, ese mismo sistema debería estar funcionando como ahora y brindando el servicio en calidad y cantidad de agua como para el que fue diseñado. Ya ese es mi periodo de diseño, periodo de vida útil, ¿ya? Y según la normativa, ¿ya? Se establece mediante tabla. En realidad la norma nos da los parámetros y nosotros seleccionamos de aquí en función a los elementos que tengamos dentro del sistema de abastecimiento, ¿ya? Y a la población que tengamos de la zona, establecemos cuánto va a ser el periodo de vida útil de ese proyecto, ¿ya? Decíamos que esta tabla viene de la experiencia que se tiene y son datos que han sido recogidos a través del tiempo, que permite a la norma establecer periodos aconsejables donde se cree que una inversión pueda, si no recuperarse porque son proyectos sociales, pero sí se le saque el mayor provecho a cada uno de los elementos, ¿no? ¿Ya? Si bien la normativa nos da una idea de cuánto puede ser la vida útil de cada elemento del sistema, ya como un conjunto, como el sistema, ya el conjunto de las obras, hablando de la suma de la fuente, del tanque, de la estación de bombeo, de las redes, ya en su totalidad, se recomiendan periodos de 15 a 25 años, ¿ya? Los más recomendables y los promedios que mayormente se utilizan son periodos de 20 años, ¿no? Porque se cree que en ese lapso de tiempo las obras con buen mantenimiento y operación nos van a durar, ¿no? Seguramente que hay elementos del sistema que van a durar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, un buen tanque de hormigón armado elevado, si se le hace su mantenimiento permanente, con seguridad que dura más de los 20 años, ¿no? Tal vez en ese lapso de tiempo esté bien diseñado, esté bien mantenido, sin embargo, por el crecimiento de la población, es posible que quede pequeño o subdimensionado ya con respecto y analizar después de los 20 años, ¿no? Si ha habido mucho crecimiento de la población. Sin embargo, el tanque puede seguir utilizándose, ¿no? Si fuese el caso, se puede utilizar como tanque de compensación o tanque de cola y después de los 20 años o después de la vida útil que se haya estimado, se tenga que construir un tanque más grande, ¿no? Pero no es porque el elemento ya no sirva, ¿no? Y bueno, esos son los promedios, ¿no? Pero no falta el elemento del sistema que pueda no
durar lo que establecemos en el periodo de vida útil, ¿no? Por mal manejo, por mala ejecución, por cualquier motivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un tanque, para que no pueda utilizarse el tiempo estimado, va a tener que ser que sea mal calculado y se caiga, ¿no? El tanque, que sus columnas fueron muy esbeltas o el terreno no era tan estable o no hubo buen cálculo de fundaciones o no hubo buena ejecución de obra, ¿no? Entonces es posible, hemos visto que se han caído un par de tanques, ¿ya? Entonces es posible. Luego en el tema de los pozos, hay pozos que duran 50, 100 años, ¿no? Y hay pozos que al año ya no sirve o botan arena, ¿no? Eso depende más de la naturaleza de la zona, pero eso no es predecible, ¿no? Eso se presenta y cuando se presenta el problema, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Hay pozos que no les llega agua, cambia la zona, cambia el tema de los acuíferos, se secan, salen arena, o a veces por el no uso o por el mal uso también se taponean los filtros. Hay opciones de limpieza, hay opciones de recuperación de pozos, ¿ya? Pero hay otros que definitivamente hay que clausurarlos y buscar otra alternativa, ¿no? Pero en resumen, ya reitero, el periodo de vida útil es el tiempo que va a durar tu proyecto, el tiempo que crees que tu sistema de agua va a funcionar en las condiciones iniciales, ¿ya? Si yo elijo 20 años de periodo de vida útil o periodo de diseño, quiere decir que si yo entrego un proyecto ahorita, ¿ya? Dando un caudal de tantos litros por segundo, de aquí a 20 años debería estar abasteciendo el mismo caudal, debería estar dando el mismo servicio, ¿ya? Ese es el concepto de vida útil de un proyecto. Y bueno, lo establecemos nosotros considerando, ¿no? Lo que dice la normativa o haciéndole caso a las recomendaciones que dice la normativa, pero lo establecemos nosotros. Ahora, ese dato es más importante porque en función a eso, a este periodo de diseño, nosotros vamos a establecer la población de diseño futura y la dotación de diseño futura, ¿sí? Entonces, población futura. ¿Alguien me da el concepto de población futura o de diseño? Clarito dijeron que lo tenían en la anterior clase. Ingeniera, creo que yo tengo el concepto de que es la población que va a ir incrementando y para la cual vamos a diseñar nuestro sistema, Ya. Algo más o menos así, ingeniero. Sí, ¿está bien? ¿Alguien más? Ya, ya. Habíamos dicho un concepto antes de la población futura, que era la población actual. La población actual es la que vive en el lugar a la que voy a servir ahorita, mañana, cuando termine el proyecto, ¿sí? Esa es la población actual. Y habíamos dicho que la población de diseño o futura, como quieran llamarla, ya es la población que voy a abastecer al final de mi periodo de vida útil o de mi periodo de diseño.
Por eso es que era importante que nosotros logremos establecer primero el periodo de diseño, ¿ya? ¿Por qué? Porque se utilizan diferentes métodos. Habíamos mencionado la tabla 5.2, donde están o se estima la población futura, ya en función, ya a la población actual que se tenga, al periodo de diseño y al índice de crecimiento de la población de la zona. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? La normativa nos dice, pueden estimar por crecimiento aritmético y nos da la fórmula. Crecimiento geométrico y nos da la fórmula. Crecimiento exponencial, ¿no? Y Wapaus, para Wapaus necesitas más datos, entonces casi no se utiliza. La que más se utiliza en nuestro medio es el crecimiento exponencial. Pero si ustedes utilizan aritmético, geométrico, igual es válido porque la normativa te permite, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, la población futura, en el caso del exponencial, es igual a la población actual por, es una constante L, ¿no? ¿Ya? Y en función al índice de crecimiento de la población, el tiempo que yo determine que va a ser mi vida útil, ¿sí? Entonces yo defino estos datos y puedo estimar una población futura. Entonces, ¿cuán importante es aquí que nosotros tengamos un dato fidedigno de población actual o inicial de proyecto, ¿no? ¿Cómo determinamos esta población actual? A ver. Según la situación era que si teníamos censado y si en caso de no tenerlo, nosotros realizarlo el censo para tener el número de la población. Ya, efectivamente, ¿no? La idea es contar con datos, aparte que sean fidedignos, reales, que respalden, ¿no? Si bien el INE nos da datos oficiales, ¿no? Actualmente no refleja mucho las realidades en varias poblaciones, ¿no? Son datos oficiales, efectivamente, ¿no? Si yo calculo con eso y digo, son los datos oficiales del INE, o sea, es válido porque son datos oficiales. Sin embargo, tal vez no sea lo real. Y lo ideal es que yo mismo, como diseñista, haga mi censo para tener datos más reales y no perderle pues en el cálculo, ¿no? Porque ya vamos a ver ahorita cómo se estiman los caudales de consumo y con esos caudales obtengo ya mi caudal de diseño. Y con ese caudal de diseño voy a estimar el diámetro de la conductora, el volumen del tanque. Vamos a prácticamente diseñar todos los elementos del sistema, incluso qué caudal requerimos de la fuente y comparar si la fuente que tenemos nos abastece, ¿no? Entonces, si le pelamos por mucho en el tema de la población, nuestro sistema no va a ser pues eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a diseñar o vamos a calcular para una cantidad de personas ya que físicamente tal vez no sea lo real. Entonces, lo recomendable es que nosotros mismos hagamos nuestro censo. Si no hay condiciones o es mucha la cantidad de gente para hacer un censo, ¿no? Nos vamos a otros tipos de datos, ¿no? A hacer unas comparaciones con los los censos que tienen ya los centros de salud, los censos que tienen ya la entidad que presta el servicio de agua, ya los mismos que maneja el municipio, porque también los municipios a través de sus planes, cada 5 años hacen actualización de su plan territorial y su plan de desarrollo de gestión. Entonces, podemos buscar toda esa información y ver
lo más real posible, ¿no? ¿Ya? Podemos estimar también con los índices de crecimiento, ¿no? Ya aquí tenemos los datos del INE, de este índice de crecimiento, ¿ya? Lo único que es este dato es un indicador de cuánto ha crecido la población según los 2 o 3 últimos censos, ¿ya? Si no tuviéramos el dato exacto, porque la comunidad es nueva, en el último censo no existía, ¿ya? Es posible, peor si son asentamientos nuevos, urbanizaciones nuevas, ya utilizamos el dato del índice de crecimiento del municipio, al menos eso nos recomienda la norma. Y si el índice de crecimiento fuese negativo, o sea que es una comunidad que está decreciendo, que tiende a desaparecer, ya utilizamos, la norma nos dice utilizar 1%, ¿ya? Entonces utilizamos el 1%. Hasta aquí tenemos la población actual. Ahora determinamos la dotación futura. La población futura, población actual, población futura. Vamos a determinar la dotación actual, ¿no? ¿Cuál era la dotación actual? ¿Se acuerdan? O dotación media diaria, ¿no? ¿Alguien me dice el concepto? ¿Se anima? ¿Puedes Lo que repetir la yo, consulta, ingeniera? ¿Alguien se anima a definirme dotación media diaria o dotación actual? a lo que yo entendí, ingeniera, era, o sea, era la asignación de agua que se le hace a un determinado usuario. O sea, ya sea del agua en el abastecimiento de distribución. Ya. La dotación media diaria, ingeniera, es el consumo que tiene una persona o habitante en lo que es el día, las 24 horas del día. Ya, promedio. Ya. Está bien, ambos están bien, ¿ya? La dotación media diaria, ¿ya? Es la que el consumo diario, promedio diario, o lo que yo le asigno, si es que no tengo el dato, que diariamente debería consumir una persona, ¿no? Son promedios estimados y que la normativa nos da parámetros, ¿no? En nuestra normativa nos dice que se le asigna un promedio de dotación media, ya por persona, dependiendo de la población o cantidad de habitantes que haya en el lugar de emplazamiento del proyecto y de la zona o área donde esté emplazado el mismo, ¿ya? Esta tablita, si ustedes se acuerdan, nos divide en 3 al país: la zona del altiplano, la zona de los valles y la zona de los llanos. Esto, si ustedes se dan cuenta, prácticamente está con respecto a la topografía, ¿no? Del lugar. Entonces, llano, ¿quiénes habíamos dicho? Beni, Pando y nosotros, ¿no? Santa Cruz. Ya, Valle, Cochabamba y Sucre, Tarija, ¿no? Y el altiplano, Oruro, Potosí, La Paz, ¿cierto? Ya, entonces, en función de cuál sea la zona y a la cantidad de habitantes. Si ustedes se fijan acá, hasta 500 habitantes, de 501 a 2000, de 2001 a 5000 y así hasta llegar a más de 100.000 habitantes, ¿no?
Entonces, nosotros aquí seleccionamos en función de la cantidad de habitantes que tengamos y a la zona de emplazamiento del proyecto. Cada dato que yo elijo debe estar justificado dentro de mi memoria de cálculo para saber de dónde saco, por qué lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, al seleccionar nosotros, ya, yo tengo que decir, según la tabla, bueno, aquí en la diapositiva 5.3, ¿no? Pero si ustedes se van a la norma boliviana, tiene su correspondiente igual, ¿no? Según la tabla X de la norma boliviana, establece que al yo tener mi 2.000 habitantes y mi proyecto se encuentra en la zona de llano, ya, mis parámetros son de 70 a 110. Como yo estoy ya en los 2.000 habitantes, selecciono 110 porque está más cerca de mis 2.000 habitantes, ¿no? Y eso lo he podido demostrar haciendo el censo, ver datos censales o ver en el estudio socioeconómico, ¿no? Entonces yo tengo que justificar, una, que tengo que basarme en lo que dice la normativa, y dos, tengo que justificar el porqué y respaldar este dato, ¿sí? No se olviden que un diseño está netamente bajo la responsabilidad de quien lo elabora, ¿no? Entonces, la responsabilidad, si a nosotros nos toca hacer un diseño, es pues nuestra, ¿no? Ya. Entonces, ya tenemos dotación media diaria, que con estos datos son los iniciales para poder estimar la dotación futura. Ya, entonces, hasta ahorita hemos dicho, tenemos población actual, estimamos la población futura mediante la fórmula, ya, y el crecimiento de la población, y estableciendo el periodo de diseño, por supuesto. Ya tenemos la dotación actual, que la determinamos por tabla, según la zona donde se emplaza el proyecto y según la cantidad de habitantes que tenga el proyecto. Y ahora nos toca estimar la dotación futura. ¿Ya? La dotación futura, así como yo tengo una población futura, que después de seleccionado mi periodo de vida útil, si yo seleccioné 20 años, ya quiere decir que de aquí a los 20 años voy a tener esta dotación, ¿sí? De aquí a 20 años voy a tener esta dotación, así como tuve la dotación media o promedio o cantidad de litros por habitante por día que puede consumir o que creemos que va a consumir, ya establecemos también la dotación futura que está en función a esta dotación media, promedio o diaria, ya está en función y en función de la variación que se tenga de dotación y del periodo de diseño. Aquí, ojo, si nosotros elegimos para establecer la población futura un periodo de 20 años, el mismo periodo tenemos que considerar, ¿ya? Los mismos 20 años tenemos que considerar para nuestra dotación futura, ¿ya? Entonces, la dotación futura no es más que, o está en función de la dotación actual, la variación de la dotación y el periodo de diseño. Esta variación de dotación, ¿ya? Es similar al índice de crecimiento que tiene la población, ¿ya? Es un porcentaje que se estima con el crecimiento geométrico vaya a incrementar la dotación, ¿no? Y la norma nos recomienda entre 0,5 a 2%, que anualmente va a crecer esa dotación, ¿ya? Hasta aquí habíamos visto la anterior clase. Lo que hemos hecho hasta ahorita prácticamente es repasar esos conceptos, ¿ya?
¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud sobre estos temas? Sino para que pasemos ya a lo que son las estimaciones de los diferentes tipos de dotación. Ingeniera, en el caso de que ya se cumplieron los 20 años, ¿qué cositas cambiarían en nuestro diseño? Se plantean lo que son los mejoramientos y ampliaciones, ¿no?, de los sistemas. Ya puede ser que yo diseñe o que yo diseñé hace 20 años y el periodo de vida útil se cumpla ¿no? Puede ser que esté funcionando perfectamente, no haya, o sea, y se haya cumplido mis estimaciones de poblaciones futuras, dotación futura, y no tengamos ningún inconveniente, ¿no? Pero lo más probable es que como las poblaciones tienden a crecer, ya, lo más probable es que se necesiten más conexiones, tal vez mayor presión, ¿no? Mejorar las coberturas. Entonces se tiene que evaluar, porque ya hay poblaciones que ya están cumpliendo o ya cumplieron ese periodo de vida útil y ya ven las necesidades, ¿no? Ya se siente la necesidad, ya el servicio no, o cobertura no es brindado de igual manera, ¿no? Entonces se ve qué elemento está fallando dentro del sistema y la idea es mejorar los sistemas actuales. Por eso les daba el ejemplo del tanque. Ya el tanque es posible que quede pequeño, quede subdimensionado, que la población ya de aquí, y considerando otros 20 años más, si mi tanque era de 10 cubos, ya con seguridad que de pasado el año 20 o después del año 20, ya pues no va a ser 10 cubos, ¿no? Van a ser 15 o 20. Entonces ya ese tanque, por más que esté bien operado y bien mantenido, ya como volumen ya queda pequeño. Entonces tengo que pensar en mejorar el sistema actual y construir un tanque nuevo, que ya sea de 20 cubos, ¿ya? Y bueno, así evaluar cada uno de los elementos. O sea, no quiere decir que de aquí a los 20 años o cuando yo termine mi periodo de vida útil, el sistema va a ser, lo tengo que destruir o ya no lo puedo utilizar. No, la idea es que nosotros después de ese periodo de vida útil, con seguridad que ya va a haber algunos de los elementos que estén fallando o que ya no cumplan, ¿no?, con lo que se tenía estimado, porque ya pasó su periodo de vida útil, ya valga la redundancia. Entonces tenemos que ver qué elemento se puede mejorar o se puede ampliar, ¿no? Tal vez el equipo de bombeo, tal vez la fuente ya no abastece de igual manera, tenemos que conseguir otra fuente o ayudarnos, o ya las bombas quedaron pequeñas y la gente está consumiendo más agua que si iniciamos con 2 horas de bombeo, después se fue a 4 horas de bombeo y ahorita está con 8 horas de bombeo. Entonces hay que pensar que tal vez es la capacidad de la bomba, ¿no? Y en vez de usar una de 2 HP, se tenga que usar el del doble, ¿no? Para reducir los tiempos, ¿ya? O sea, esa es la figura, que después del periodo de vida útil, mejoremos y ampliemos y evaluemos cada uno en función de lo que nos dé la evaluación de cada uno de los elementos, ¿no? Y hay lugares que tranquilamente, al no ser mucho el cambio de población, no hay esa sobreexplotación, y si tienen buena operación y mantenimiento, tranquilamente en vez de 20 años les puede durar 25 o 30 años su sistema, ¿no? Entonces cada proyecto es un mundo, cada población es única, ¿no? Y no hay soluciones o alternativas de solución únicas, ¿no? Todo está en función de la necesidad que se tenga. Y ahí nosotros tenemos carta abierta, ¿no? Como técnicos para diseñar
la alternativa de solución que creamos más eficiente y más económica, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Están claros los conceptos de poblaciones? De aquí empieza todo. ¿No hay pregunta? Ya. Hasta ahorita lo que hemos visto, o la dotación que hemos visto, está referido a todo lo que es los consumos domiciliarios, ¿no? A las personas, la cantidad de agua de consumo, o el caudal de consumo, referido a la población en general, ¿no? A cuánto yo gasto como persona común y corriente, ¿no? Para mi vida diaria. Sin embargo, dentro de un diseño se tienen que considerar otras cargas puntuales, ¿ya? U otro tipo de consumo, ¿ya? La normativa nos dice que son varios tipos de consumo los que se tienen. Ya el consumo doméstico o residencial está referido al que se le asigna a cada uno, o al que creemos que va a consumir cada persona en su uso diario, ¿no? Por higiene, por consumo, por limpieza, ¿no? Ya lo hemos visto eso, ¿no? Entonces, a ese lo clasifica prácticamente la normativa y dice, ese es el uso doméstico residual, ¿ya? Tenemos otro tipo de consideraciones, como ser los consumos sociales, oficiales, comerciales e industriales. Así nos los detalla la normativa. Hay otras normas que clasifican diferente, ¿ya? Pero básicamente la suma del caudal de diseño es de todos estos consumos, ¿ya? El caudal o el consumo social está referido a los consumos o asignaciones que se dan de dotación de los colegios, unidades educativas, escuelas, ¿no? Todos los centros de salud incluso, ¿no? A eso los clasifica como sociales la normativa. Después el oficial son las áreas públicas, jardines, parques, cuarteles. El comercial está referido a todas las actividades comerciales como cafés, bares, restaurantes, ¿no? Y el consumo Ingeniera, industrial, toda la fábrica. ¿la diapositiva está mostrando otra o no? Porque ahorita estamos en la 10. Está bien. Ya. Sí. Ya. Ya, o sea, yo le estoy dando la clasificación general, ¿no? Ya, de cómo lo clasifica la norma. No está aquí, no está creo en este tema, pero sí está más adelante. ¿Ya? Entonces, la norma nos clasifica ese tipo de consumo. Ahí la norma internacional nos dice el consumo domiciliar, el industrial, que está referido a la fábrica, o el estimado en fábricas e industrias, el comercial, y nos dice social, público, oficial, todo lo hace una suma, ¿ya? Que son los que te determinan o los que se necesitan en unidades educativas, centros de salud, áreas de parques, jardines. Ya, o sea, esa clasificación no, es que en una parte de la norma dice, así, te abre un abanico, ¿ya? Y en otras partes lo cierra a solamente la sumatoria de industrial, doméstico y comercial, ¿no? Lo otro lo hace una suma,
una suma directa, entonces no nos compliquemos, o más bien yo no lo tengo que complicar en el tema de la clasificación, ¿ya? Ya vamos a ver cómo se estima mejor y ahí van a tener más clara la figura, ¿ya? Vamos a hacer entonces, o vamos a ver solamente los conceptos hoy, ya después vamos a hacer los ejercicios de cómo estimamos la dotación comercial. La dotación comercial está referido a estimar la cantidad de agua que gastan o que necesitan o que van a necesitar dentro del periodo de vida útil diferentes establecimientos de comercio, ¿ya? Aquí en el texto del doctor Hernández, él ha recogido, esto es bibliografía internacional, no es nuestra directamente, ¿ya? Donde hay valores típicos o parámetros típicos de lo que se consume en un hotel, ya en zonas de campismo, residencia, si son establecimientos de alojamiento o hotelería, ¿ya? Nos dice o nos da un parámetro de cuánto es lo que se le puede asignar por persona o por cama o por habitación, ya en este tipo de establecimiento. Nos da la dotación, cuántos litros por unidad por día y cuáles son los valores típicos. Lo mismo hace para establecimientos comerciales como aeropuertos, estaciones de servicios, bares, hoteles, lavandería, oficinas, restaurantes, ¿ya? Centros de recreación, igual, ¿no? Refugio, cafeterías, bares, otra vez, piscinas, cines, centros de visita. Hospitales, ¿no? Centros institucionales, hospitales, prisión, asilo, colegio, colegio internado. Estos son datos sacados de bibliografía de afuera, reitero. Ya nos sirven de parámetros porque nuestra normativa no es tan abierta, ya, o hay muchos casos, ¿no?, donde no está establecido, hay muchos ejemplos. Sin embargo, son parámetros válidos y que se los puede tomar en cuenta, ya, porque también lo dice la misma norma, ya. Y después viene la dotación industrial, que prácticamente es la dotación que se estima, o la cantidad de agua que se estima que una fábrica o una industria pueda gastar en la elaboración de algún producto, ¿ya? Y aquí se ha recogido lo mínimo. Sin embargo, si ustedes buscan la bibliografía, hay ya valores establecidos para diferentes tipos de industria, ¿ya? Y acá, en esta diapositiva, está extraído y copiado lo que dice el RENISDA, que es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias de nuestra normativa. Acá está más resumido, ¿ya? Está más resumido y de más fácil lectura, ¿ya? Entonces, prácticamente nos basamos en esto, en esta tabla, ¿no?, que ustedes la busquen RENISDA y les va a salir en PDF igual, y pueden verificar esta tabla, donde se consideran las dotaciones, en una sola tabla, se consideran todas las dotaciones que no son domiciliarias, comercial, pública, y ahí, así como la normativa nos abre el abanico y nos dice hay consumos domésticos, sociales, oficiales, comerciales, ya el RENISDA nos dice comerciales públicas, ya, como que las públicas engloban a todos los demás consumos, ya. Entonces nos da la opción aquí, si ustedes se fijan, a ver, un centro de salud, ya, un hospital, una clínica, si se dan cuenta, nos abarca
o sea, nos engloba más, ¿no? En la bibliografía internacional nos dice para una cosa, un dato, para otra, otro dato, ¿no? Acá nos generaliza un poco más, ¿ya? Si nosotros utilizamos lo que dice el RESNIDA, o sea, está perfecto. Si nosotros queremos ahondar un poquito y establecer, diferenciar un poco más nuestro consumo, igual es válido, ¿ya? Podemos hacerlo. Todo depende de nosotros que estamos diseñando, pero les reitero, tenemos que justificar de dónde estamos utilizando y por qué estamos aplicando ese parámetro en la memoria de diseño, ¿ya? Entonces aquí, para un ejemplo, centro de salud me dice de 400 a 600 litros por cama por día, ¿ya? Si yo voy a mi población de diseño y en su centro de salud me dicen, tiene capacidad, nuestro centro de salud, nuestro hospital tiene para 20 camas, ¿ya? ¿Cuánto va a ser mi dotación? A ver, hagámoslo el ejercicio. Si yo tengo 20 camas, $8,000. ya, 8,000 ¿qué? ¿Y por qué 8,000? Sí, ya yo multiplico, ¿no? Efectivamente, ese sí, tienes razón. Ese 400 por las 20 camas, ¿ya? Y obtengo el valor de 8,000 litros por día, ¿no es cierto? Y lo mismo tengo que hacer, o sea, aparte de yo verificar mi población que tengo, de mis 1,000 habitantes o 2,000 habitantes, yo tengo que verificar y hacer el recorrido por la comunidad y establecer, ¿cuántos colegios tengo? ¿Ya? ¿Cuánto? Me imagino que lo más común es que se tenga un solo centro de salud, ¿no? Pero si hubiese uno público y uno privado, entonces tengo que establecer, ¿no? 2 centros de salud. ¿Cuánto tengo? Hay otro tipo de centros educativos, ¿no? Donde son con alumnado interno o ya son universidades u otro tipo, ya considero, ¿no? Diferentes parámetros. Ya. Y voy viendo qué otro tipo de actividades tengo dentro de mi población. Tengo 2 restaurantes, 3 restaurantes, tengo un edificio comercial, tengo hotel, hay un cuartel, hay un coliseo, ¿no? Entonces tengo que hacer las consideraciones puntuales, así como cuando vemos hiperestática, cargas puntuales, también yo tengo que evaluar acá qué tipo de dotación puntual tengo dentro de mi población, ¿ya? Entonces, así estimo los caudales o la demanda comercial e industrial. Aquí solamente vamos a ver las tablas hoy. Ya en la clase que hagamos ejercicios, vamos a ver uno por uno, o lo que nosotros decidamos que tenga nuestra población para estimarlo, y vamos a ver cómo se hace la conversión, la sumatoria hasta obtener un dato final. ¿Ya? Ya. Entonces, la dotación que nosotros habíamos visto, la dotación media, estábamos hablando de dotaciones residenciales o domésticas, ¿no? Ahora estamos viendo lo que es la dotación comercial, que está referida a los establecimientos de comercio, ¿ya? Que generan recursos a través de
de producción, pero que consumen igual, o sea, para preparar, si te van a vender un plato de comida, para preparar ese plato de comida, van a hacer un consumo adicional, ¿sí? Entonces se tiene que considerar que nuestro sistema tiene que abastecer a esos locales y que tiene que abastecer a las industrias, ¿no? Entonces, verificamos qué tipo de establecimientos comerciales e industriales tenemos en la zona, los consideramos y los vamos a sumar a la demanda que necesitamos, ¿sí? Esto se hace a través de, ¿no? de las diferentes tablas que recomienda tanto la normativa nacional como la bibliografía internacional, ¿ya? Otro parámetro que es bien importante es la densidad de la población, ¿ya? Este dato no es más que la población que tenemos dividida entre el área de cobertura de nuestra área de proyecto en realidad, ¿no? O la área que va a cubrir el servicio de abastecimiento. Esto nos permite tener una idea, ¿no? Del tema de la cobertura. ¿Ya? Comúnmente en poblaciones rurales las zonas son dispersas. Antes este dato era muy importante porque los financiamientos que venían de afuera nos condicionaban, nos decían si la cobertura, si la densidad de la población es tal y nos daba parámetros, nos permitía conocer cuánto se iba a invertir en un proyecto por conexión. Y claro, en poblaciones rurales, como son dispersas, más se invertía o más se gastaba en la red que iba a llegar para abastecer una o dos conexiones, entonces estábamos fuera de todos los índices, ¿no? Por eso es que en teoría no conseguíamos mucho financiamiento, ¿no? Y bueno, se ha logrado demostrar que las poblaciones son tan dispersas y el impacto que produce un proyecto es más social que rentable o económico, ¿no? Y ya se ha logrado mejorar estos indicadores. Nos vamos al consumo medio diario, ¿ya? Se determina a partir de considerar la dotación media y la población media calculada. Para ello se emplea esta fórmula. El caudal medio diario ya es simplemente esto volviendo al uso doméstico, ¿no? O domiciliar. Ya el caudal medio diario es la dotación futura por la población futura. Ya establecimos nosotros en la primera parte cuál es mi dotación futura y establecimos nuestra población futura, ¿sí? Lo establecimos acá arriba, ¿no ves? La dotación futura y población futura, ambas en función a la población actual y a los índices tanto de crecimiento, en el caso de población, como al índice de crecimiento de la dotación. Entonces ya tenemos estos dos datos. Simplemente multiplicamos, ¿ya? Y aquí 86.400 es simplemente la conversión, ¿no? Porque teníamos la dotación en litros habitantes por día, ¿ya? Y para pasar de día a segundo, simplemente utilizamos este factor de conversión, ¿no? Que no es más que la cantidad de segundos del día, ¿no? Entonces ahí no quiero que nos chipemos o confundamos, porque hacemos ejercicios dándole litro habitante por día y uno le da después litro habitante por segundo y ya la cambiaron la fórmula totalmente, ¿ya? Entonces simplemente el consumo medio diario ya es la dotación futura por la población futura. Quiere decir, este consumo va a ser el que se dé en mi tiempo de vida útil, ¿no? El caudal que yo debo considerar. Consumo máximo diario, estos son ya,
si ustedes se dan cuenta, estos caudales ya estamos considerando el periodo de diseño. Ya son los caudales que yo voy a tener que servir de aquí a 20 años, 15 años o el tiempo que yo determine mi vida útil. ¿Ya? Entonces, caudal medio diario, con el caudal medio diario estimamos el consumo máximo diario o caudal máximo diario, que este caudal es el que se cree que en el periodo de un año va a ser el máximo, ¿ya? Va a ser el más alto. Seguramente va a ser el día de más calor, ¿ya? O el día en que se consume más agua, por algún motivo, exceptuando si hubiese algún incendio o alguna necesidad puntual, ¿ya? Este caudal, ¿cómo determino este caudal máximo diario? ¿Ya? En función al caudal medio diario, ¿ya? Que ya lo estimamos acá, en función de la dotación futura por la población futura, por un coeficiente K1 de irregularidad diaria, ¿no? Este coeficiente, la normativa me dice que varía en función a la cantidad de población, ¿ya? Comúnmente para poblaciones menores, el coeficiente de irregularidad es más alto. Son coeficientes de seguridad, si quieren, ¿ya? Estos coeficientes mayoran, ¿no? Mayoran el consumo, ¿ya? Y te permiten tener un margen de seguridad, ¿ya? Entonces, determinamos el caudal máximo diario, que va a ser el consumo máximo o el pico más alto dentro de un día o dentro de 24 horas, ¿no? Y luego tenemos el consumo máximo horario, ¿ya? Que aquí va a ser, a ver acá, perdón, el máximo diario es el que se observa en un periodo de un año, o sea, el día de más alto, el pico más alto, y el consumo máximo horario es en el periodo de un año también, pero observado la hora de mayor consumo, ¿ya? El consumo horario más alto, ¿ya? Que seguramente se va a producir el mismo día que yo tenga mi consumo máximo diario, ¿no? Ya, igual lo determinamos en función, si ustedes se fijan, uno está en función del otro, ya. Determinamos primero el caudal máximo, el caudal medio diario, después determinamos los dos caudales, el máximo diario y el máximo horario, que uno es el pico más grande de un día en un periodo de un año, y el otro es el pico más grande en una hora del día del periodo de máximo consumo. Ya creo que los estoy chipando, pero ya vamos a ir captándole mejor y vamos a ver las gráficas para que podamos entenderle más. ¿Ya? El caudal máximo horario está en función del caudal máximo diario por otro coeficiente llamado K2, o otro coeficiente de irregularidad diaria, que también viene dado en la normativa, ¿ya? Y en función de la cantidad de habitantes o en función de la población, ¿ya? Fíjense estas dos tablitas, ¿ya? Que mientras menor sea la población, más grande va a ser ese coeficiente de mayoración. ¿Por qué? Porque la gente recién, cuando son un poco los habitantes y recién se le está implementando un sistema, tienden a gastar más agua, ¿ya? Hasta estabilizarse. Ya en poblaciones mayores, ya los consumos son, o sea, ya un consumo promedio y prácticamente son los mismos. No hay mucha irregularidad en el consumo. Sin embargo, en las poblaciones menores, como recién están cambiando la cultura del uso del agua, ya, entonces tienden a haber más diferencia.
¿ya? Volviendo a la definición de las estimaciones de los consumos, ¿ya? Que acá mencionamos, para sacar los consumos comerciales e industriales, los obtenemos de las diferentes tablas que vienen tanto en la normativa como en el RENISDA, ambas son normas nacionales, ¿ya? Estimamos el consumo comercial, ¿ya? Una vez que establecemos nosotros qué tipo de comercio hay dentro de mi área de proyecto, ya yo estimo, ¿no? Caudal comercial, la dotación comercial, por ejemplo, si es un restaurante, ¿ya? Me vengo a la tablita de restaurante, busco locales comerciales, uso general. Creo que en esta segunda no hay restaurante como tal, pero sí puedo utilizar, aquí está, restaurantes, bares y similares, 20 litros por metro cuadrado por día, ¿ya? Entonces, vengo y considero, ¿ya? ¿Cuántos tipos de comercio tengo? Estimo esa área, ¿ya? Y obtengo cuánto va a gastar ese restaurante o los 10 restaurantes que tengo dentro del área, ¿ya? Y obtengo un caudal comercial, ¿ya? Luego hago similar ejercicio para mi caudal industrial. ¿Cuántas fábricas tengo? ¿Qué tipo de fábricas tengo? Estimo, según las tablas, mi dotación por fábrica, ¿ya? Y obtengo un caudal industrial, ¿ya? Luego de que ya tengo mi caudal domiciliar, mi caudal comercial, mi caudal industrial, por último, tengo que estimar mi caudal contra incendio. El caudal contra incendio está definido igual por fórmula en función a la población de diseño, ¿ya? Simplemente es reemplazar fórmula. Solo que la normativa me dice, ¿ya? Usted va a considerar el caudal contra incendio para poblaciones mayores a 10.000 habitantes, no considerar para poblaciones menores a 10.000 porque es antieconómico, ¿ya? Ya cuando hagamos volúmenes de tanque, vamos a darnos cuenta que si yo estimo el volumen contra incendio, el tanque se me duplica el volumen, ¿no? Entonces, para poblaciones menores a 10.000 habitantes no es recomendable utilizar, ¿ya? Y si es mayor a 10.000, ya vamos a tener que utilizar, y es simplemente reemplazar en la fórmula con los datos de población futura y obtenemos un caudal contra incendio, ¿ya? En resumen, ¿cuál va a ser nuestro caudal de diseño de nuestra red de distribución o de nuestro sistema de agua potable? ¿Ya? El caudal de diseño va a ser la suma del caudal máximo horario, caudal comercial, caudal industrial, más caudal contra incendio, ¿ya? El caudal máximo horario lo hemos obtenido, ¿no? En función a la dotación futura y población futura, que tenemos un consumo medio diario. A ese consumo medio diario sacamos el máximo diario y el máximo horario, ¿ya? Ese máximo horario, que si ustedes se dan cuenta y ya cuando hagamos ejercicio lo van a percibir mejor, ese consumo máximo horario está mayorado, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree que en un año, en un día, el consumo máximo, ya el que se estima que se va a dar solamente una vez al año, y es posible que una sola vez en el periodo de diseño, pero nuestro sistema lo tiene que abastecer, tiene que tener la capacidad de abastecer
este máximo horario, ¿ya? En el caudal o en el consumo domiciliario, más los caudales comerciales, más el caudal industrial, más el caudal de incendio. Entonces, la suma de todas estas consideraciones ya me dan el caudal de diseño. Ya con este caudal que yo voy a diseñar, ya quiere decir que voy a poder abastecer todos estos requerimientos, ¿ya? Por eso es aquí más que importante que nosotros definamos, ¿no? O que nuestros parámetros que nosotros usamos de base sean lo más real posible. ¿Para qué? Para que si yo digo, o mi diseño me dice, voy a necesitar 10 litros por segundo, ¿ya? Yo compare que mi fuente me es capaz de abastecer esos 10 litros por segundo, o que voy a hacer a través del bombeo que me abastezca esa cantidad, ¿ya? Porque si yo no hago bien esta estimación, no voy a poder abastecer, entonces mi sistema no va, mi diseño no va a abastecer a la gente, ¿no? Entonces tengo que tener especial cuidado en hacer las consideraciones de cada uno de estos caudales, ¿ya? Aquí podemos ver alguna gráfica, ¿ya? De variaciones de consumo. Esto es ya datos de una EPSA ya consolidada, ya, o sea, de un sistema de agua potable donde el administrador lleva ya los registros y los periodos, o calcula ya, o los registros que tiene le permite obtener estas curvas que te permiten diferenciar, ¿no? Aquí fíjense el consumo diario, ¿ya? Acá en este lado me da el consumo en litros por habitante por día, y acá tengo los días, 16, 17, esto es el periodo de, ¿cuánto? De un mes, ¿no? O menos de un mes. Entonces hay días que la gente consume en promedio, ¿no? A este le llamamos, al promedio es el consumo medio diario, ¿ya? Y a los picos más altos son los consumos máximos, en este caso el consumo máximo diario. De igual manera se puede observar el horario. Quiere decir que estos valores, ¿ya? Se van a dar, en este caso se va a dar una sola vez al año, porque va a ser el máximo de todo. Pero mi sistema tiene que ser capaz de abastecer este máximo diario y este máximo horario, ¿no? Esto es en horario, la observación en un día, ¿no? Seguramente que este pico de aquí ya es el reflejo de este pico, del máximo diario. En ese máximo diario se toma en cuenta el máximo horario, ¿ya? Quiere decir que en mi periodo de vida, o en el periodo de un año observado para este caso, ya mi sistema tiene que ser capaz de dotar esa capacidad. Y no es que todos los días se vaya a utilizar esa cantidad. Fíjense aquí los horarios de la noche, ¿no? Que son bajos, y acá los horarios pico, ¿ya? Pero mi sistema tiene que ser capaz de que en ese horario de mayor consumo, el día de máximo consumo, ya sea capaz de abastecer, ¿ya? Con esa premisa es que se estiman estos caudales y se logra obtener el caudal de diseño, ¿ya? Ahora, quiero que veamos algo aquí. ¿Qué pasa si yo tengo mayor habitante, menores a 10.000? Ya, si yo tengo menores a 10.000 ya no considero este caudal, ¿no? Entonces mi caudal de diseño va a ser el caudal máximo horario más el caudal comercial más el caudal industrial. Comúnmente en
lugares donde son relativamente nuevos, son comunidades pequeñas, ya no tienen industria, no hay la figura, ¿no? De que tengan industria, entonces no se considera el caudal industrial, ¿ya? Comercio, o sea, si son comunidades pequeñas y extremadamente pobres, ¿qué tipo de comercio se les ocurre que haya en una comunidad así pequeñita? A ver, lo máximo que pueda haber, la ventita de la esquina, alguna pensión, o sea, no hay, ¿no? Entonces, no se consideran esos tres. Y prácticamente el caudal de diseño viene a ser el caudal máximo horario, ¿ya? Simplemente va a ser el caudal máximo horario. Y con ese caudal yo tengo que hacer todo el diseño de mi red. Pero eso está en función, ¿no? Al tipo de población, a la cantidad de población que se tenga, ¿ya? Aquí, para asentamientos nuevos, que se está dando muchísimo con el tema de que les están dotando de tierra acá en Santa Cruz, en Pando, a gente del interior, se da mucho. Para las urbanizaciones nuevas igual, para asentamientos nuevos, para comunidades pequeñas, donde son menores a 10.000 habitantes, hay ciertas consideraciones que no se tienen que hacer. Y al revés, para el caso, ¿ya? Esto utilizamos puntualmente en poblaciones mayores a 10.000 habitantes, pero también que no son poblaciones ya grandes como Santa Cruz, por decir. ¿Por qué? Porque imagínense estimar los caudales comerciales, caudal industrial en una ciudad. Es casi imposible. Lo que se hace es, ¿no?, estimar los caudales máximos horarios, y los comerciales e industriales ya se determinan en función a los datos fidedignos que ya se tiene dentro de la EPSA, ¿ya? Para que no se rasguen las vestiduras, ¿no? Pero esto es la recomendación o cómo nos establece la normativa, ¿ya? Entonces, va a influir mucho, si bien esto es lo que establece, va a influir mucho la cantidad de población, el tipo de población y la zona de emplazamiento donde queramos hacer el proyecto, ¿ya? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sé que es muy genérico el concepto, pero lo vamos a entender mejor aplicando ya la siguiente clase. Vamos a hacer, creo que nos da tiempo ahorita para hacer algún ejercicio, ¿ya? Pero vamos a hacer desde la población, teniendo datos de población actual, vamos a hacer población futura, ya aplicando los tres métodos para que vean la aplicación de los tres. Vamos a determinar los índices de crecimiento, aprender a hacerlo. Vamos a establecer con un mismo ejemplo, ¿ya? La dotación media, la dotación futura. Con ello vamos a hacer los caudales medio diario, máximo horario. Vamos a establecer los comerciales, industriales. Prácticamente vamos a hacer un ejemplo para una población menor a 10.000 habitantes y vamos a hacer el mismo como si fuese mayor a 10.000 para considerar el caudal de incendio. Y con eso podamos establecer nuestro caudal de diseño, ¿ya? Ahí vamos a entender mejor muchas cosas. ¿Tienen consultas hasta aquí?
Quedaron chipados con los caudales. Ya, hagamos un ejercicio de población para que despierten. ¿Dónde está población de diseño? Calculemos la población futura. Ya, uno saca por un método, otro por otro método y otro por, ya, uno por aritmético, otro por geométrico y otro por exponencial, ya. Saquemos para una población, si tengo una población de 387 habitantes, ya, hagámoslo. 387 habitantes. Ya, tengo un índice de crecimiento anual de 1.82 y tengo un periodo de 20 años. Ya, esos datos ya tengo. Para determinar la población futura, ¿no? Tengo el dato de la población actual, que es 387 habitantes, el periodo de diseño, que es 20 años, y el índice de crecimiento, que según el INE es 1.82%, ¿ya? Alguien me reemplaza en aritmético, otro en geométrico y otro en exponencial, y vamos observando los valores de cada uno. Ingeniera, disculpe, para el geométrico me salió 555.1. Lo redondeo directamente a 556. Sí. Ya. Sí, o sea, si es 551, sí. El redondeo ustedes saben, ¿no? Si es mayor a 5, el decimal se redondea al inmediato superior, si no al inmediato inferior, ¿no? Pero si usted quiere darse el margen de seguridad de una persona más, lo redondea al siguiente. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ya. Ya, 559. ¿Qué otros datos más tienen? El exponencial. Aritmético 527.87. Ya ese es 528. ¿Mm? Ya, 528, 551, ¿qué más? ¿Quién da más? 559, dice el de Guapaus. Ya. Falta el exponencial. Fíjense que es reemplazar fórmula, interpretar datos y reemplazar fórmula, ¿no? Nada del otro mundo. Aquí lo importante es que su dato de población sea fidedigno, ¿no? O sea, lo más real posible. Ya. 550, ya. Entonces, en resumen, si ya yo conozco la población, ya,
conozco o ya establecí mi periodo de diseño, ya y conozco el índice de crecimiento, voy a poder estimar la población futura, ¿sí? Al término de mi periodo de vida útil, ¿ya? En el método aritmético les da 528, en el geométrico 555, en el exponencial 557 y en el Guapaos 559, ¿sí? Ya. Entonces, el Guapaos es un método más para poblaciones mayores. Ya, me da un margen de seguridad mayor, ¿ya? Entonces, si es una población que tengo de 387 habitantes, estamos hablando de poblaciones menores a 10.000, ya, entonces me sobredimensiona un poquito, ¿sí? No es muy recomendable usar para poblaciones menores, sí para poblaciones mayores donde el crecimiento es más grande, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo elegiría el método exponencial que me dice 557 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, o tengo ahorita, ya hice mi censo, tengo 387 personas a las que tengo que abastecer de agua. Y que de aquí a 20 años tengo o voy a tener probablemente, ¿no? 557 personas, ¿ya? O sea, mi población prácticamente va a incrementar esa diferencia. ¿Y cuál es la meta? Que yo, que voy a diseñar ahorita y va a empezar a funcionar mi proyecto en 2023, ¿ya? Para el año 2043, porque elegí 20 años, ¿ya? Voy a utilizar o voy a dar la misma condición de servicio, ¿no? Si le estoy dando ahorita agua 24 horas, ¿ya? A 387 personas, quiere decir que mi sistema al año 2043, es decir, de aquí a 20 años, cuando sean 557 personas, van a tener la misma calidad de servicio que estoy dándole ahora, ¿ya? Esa es la meta o mi objetivo. ¿Ya? Para eso estimo la población futura, que en todo el lapso del tiempo ya voy a darle las mismas condiciones a mi sistema o a cada usuario, ¿no? A través del sistema de agua potable. Ahí están los conceptos de población actual y población futura. ¿Sí? Ahora determinemos, hagamos el mismo ejercicio, ¿ya? Para determinar la dotación futura. ¿Cómo determinamos la dotación futura? Primero, estableciendo la dotación actual. ¿Sí? Esta población, supongamos que es de llano, de nuestra zona. ¿En qué parámetros estaríamos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo dijo ingeniera? Disculpa. Si estamos estamos aquí en Santa Cruz, es decir, estamos en la zona de llano. ¿Sí? Ya, para el mismo ejercicio, determinemos la dotación media diaria, es decir, la dotación que ahorita la gente debería tener. Bueno, ahí tomaríamos, viendo en el futuro, de 70 a 110, ya que van a ser 550 y tantas personas. A ver, ¿cómo es la idea que tomaríamos a futuro? ¿Cuánto tomaría usted? Bueno, ahorita veo que somos de llano, la población es ahorita de 387, pero
como Ya. los proyectos son de aquí a 20 años de duración, podría hasta tener en mente de diseñar con el rango que dice de 501 a 2000 personas, o sea, un consumo de 70 a 110, pero es mi pensar. Ya, ahí quiero que está perfecta su criterio, ¿ya? Pero yo le voy a decir es lo que debemos hacer, ¿ya? Si nosotros lo que queremos ahorita es la dotación media diaria ahorita, actual, de inicio, con mi población de inicio. Entonces, ¿cuál es mi población de inicio? Mi población real son mis 387 habitantes, ¿ya? Ese es el concepto de la dotación media diaria. ¿Por qué? Porque si pensamos a futuro, ya tenemos cómo estimar la dotación futura. Porque si yo hago lo que usted dice ahorita, voy a incrementar y mayorar mi volumen y voy a volver a mayorar cuando estime la dotación futura. Entonces me va a salir un super sistema, un super tanque y voy a sobredimensionar mi sistema, ¿sí? Recuerden que si bien nosotros buscamos márgenes de seguridad y cumplir con todo lo que dice la normativa, también tenemos que pensar en hacer eficientes los diseños, ¿sí? Entonces tenemos que tomar los datos lo más real posible, ¿no? En este sentido, si el concepto de dotación media diaria me dice que es la dotación media o la dotación referencial que una persona ahorita va a consumir, ¿ya? Y si mi población es de 387 habitantes ahorita, entonces yo tengo que considerar mis 387 habitantes ahorita, ¿ya? Entonces me vengo a la tabla y digo, estoy en Santa Cruz, estoy en área del llano, y mi población me dice que hasta 500 habitantes yo voy a considerar entre 70 y 90 litros, ¿sí? Entonces selecciono entre 70 y 90. Puedo decir, esta población realmente es pequeña, realmente no tienen todavía la culturización del consumo de agua, voy a tomar 70. O yo tomo el promedio que me dice entre 70 y 90, elijo 80. O como estoy cerca de los 500, elijo 90. Entonces ahí es mi criterio el que va a primar, o su criterio o el criterio el que está diseñando, ¿no? Por eso es la recomendación de que vea todas las características de la zona del proyecto y de los pobladores para que le permita hacer un mejor análisis y seleccionar los datos, porque la norma te permite. O sea, según la normativa, es válido que yo tome 70 como es válido que tome 90. O yo puedo no analizar mucho y decir, entre 70 y 90 el promedio es 80 y es válido, ¿ya? Pero cada dato que yo tome va a influir en mi valor de caudal, ¿ya? Por eso es lo ideal que hagamos tablas dinámicas para que podamos ver el comportamiento y qué diferencia hace si yo elijo 70, elijo 80 o elijo 90, ¿ya? Entonces, cada valor que nosotros elijamos, no se olviden o seleccionemos, tiene que cumplir con la normativa, 1, y 2, tenemos que justificar del por qué estoy tomando ese valor, ¿ya? Entonces, aquí tranquilamente puedo elegir 70, puedo elegir 75, 80, 85, 90. Estaríamos dentro del parámetro, ¿sí? Elijamos un valor, a ver, para hacer el ejercicio. Que con qué valor quieren trabajar. O alguien trabaje con 80 y alguien trabaje con 90. ¿Sí? Pero se entiende el concepto de que como es población actual, yo tengo que sacar mi dotación actual, ¿no? Ya aquí, cuando yo estime la dotación futura,
ya tomo en cuenta mi dotación actual y prácticamente esto es una proyección igual, si se dan cuenta, ¿no? Es una proyección de cuánto va a ser la dotación futura, ¿ya? Entonces, a ver, estimemos con el ejemplo, ¿ya? Definiendo uno con 80 y el otro con 90, ¿no? Pensando en que estamos con 387 habitantes y es una población de llano, podemos seleccionar cualquiera de esos valores. Estimemos la dotación futura, ¿no? Que es simplemente la dotación actual, que alguien, para el ejemplo, va a utilizar 80, otra persona va a utilizar 90. De variación, ya, como es una población pequeña, yo utilizo 0,5 o recomendaría, ¿no? El crecimiento de la dotación, no utilicemos 0,5, utilicemos 1%, ¿ya? Porque aquí la gente más bien en poblaciones chicas tiende a usar más el agua, porque ya no se priva, o ya no tiene que acarrear su agua, ¿no? La norma dice 0,5 a 2%. Ya, alguien utilice con dotación actual de 80, otro con 90, y el 1% de variación de la dotación. El mismo periodo de diseño que habíamos utilizado arriba, que eran 20 años. A ver, ¿cuánto les da la dotación futura para 80 y para 90? Para 85 a mí me sale 104 litros. ¿Cuánto le sale? Para 85, 104. Ya. Para 80 y para 90. Para 80, ingeniera, me sale 98. Está bien, da 98. Y para 90. 110. 110, ingeniero. Ya. Para 90. Sí, efectivamente 110. ¿Ya? Ya. Entonces les da datos de 98, de 104 y 110, ¿no? Para el ejemplo. Entonces yo aquí, como dice Anita, tengo que seleccionar con cuál voy a trabajar, ¿ya? Y si bien nosotros podemos estimar, ¿ya? Hay una limitante que siempre tenemos, lamentablemente, y es el tema económico, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho o me va a condicionar a qué datos yo elija. Si me voy al 80, estaría con 98, ¿no? Ya. Y si me voy al 90, estaría con 110. Estamos hablando de 12 de diferencia, ¿ya? Pero que ese 12, si yo evalúo hasta el final de mi diseño, ya voy a ver qué tan seguro puedo ser en mi diseño o qué tanto puedo yo. No me gusta decir la palabra jugar con mis datos, pero sí analizar mis datos, ya, de tal manera que cumpla la normativa, haga eficiente el proyecto o el sistema y esté dentro de mis límites económicos también,
porque influye mucho, ¿no? Tal vez si yo aquí analizo que tomando 80 litros o tomando 90 litros, cuando haga el diseño de mi tubería conductora, por decir, o sea, da lo mismo que yo estime qué sé yo, una tubería de 8 pulgadas, ¿ya? Y con ambos caudales me dé los 8 pulgadas, o sea, no voy a tener ningún ahorro o ningún inconveniente en utilizar cualquiera de los dos datos. Ahora, si las diferencias son grandes, ya, entonces ya yo tengo que ver con qué datos o qué datos realmente utilizar, ¿ya? Entonces, lo ideal es que nosotros nos podamos hacer, están viendo ahorita ustedes las diapositivas, ¿no? Quiero mostrarles algo ya para terminar hoy, que es, ya, ¿pueden ver el Excel? Sí, ¿no ve? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya. Este Excel es hecho manualmente, no necesitan ser expertos en Excel, ya, o saber de macros, nada por el estilo. Es una simple tabla, ya, donde están metidas las fórmulas, ya. En este caso, para el cálculo de la población, ¿no? Para no estar metiendo cada vez en la calculadora y sacando uno por uno, simplemente ya están las formulitas ya, ¿no? Y lo que se hace es reemplazar, cosa que aquí mi población, o sea, subió, bajó, o yo no tengo el índice de crecimiento, y si utilizo el del vecino, que es 1.5, me va a dar un valor. El del municipio, que es 2, me va a dar otro valor. Entonces eso me permite analizar las diferentes situaciones, ¿ya? Y con ello también me va a permitir, después de ese análisis, hacerme más rápido la selección, ¿no? Entonces, esta tablita ustedes se la pueden hacer tranquilamente y les aseguro que les va a servir de por vida, al menos si se dedican al área, ¿ya? Simplemente son las fórmulas. Acá yo lo tengo a 20 años plazo, que es lo común, ¿no? Y entonces, al meter simplemente los datos de población actual, índice de crecimiento y periodo de diseño, ya tengo, a los 20 años, tengo los datos, ¿no? Y ya directamente me permite seleccionar o ver cuál puedo seleccionar, ¿sí? ¿Sí? Con eso tengo mi población futura fácilmente, y lo mismo hago para el tema de dotación, ¿ya? Simplemente igual coloco mi fórmula, ¿no? Acá ahorita solo hemos utilizado esta, ¿no? Estas dos, ¿ya? Que aquí hemos utilizado, miren, con 387 habitantes, que es la actual, más la dotación actual que hemos elegido 90. Para 90 nos da 110, ¿ya? Para 80, que sacó la compañera, nos da 98, ¿sí? ¿Ya? Hasta aquí los datos iniciales, que son población actual o inicial de proyecto, ¿ya? Más la dotación actual que la sacamos por tabla, ¿ya? Tenemos los datos de que este año, o si quieren al año siguiente, ¿ya? Si quieren, porque si se va a implementar este año el proyecto, 20 años de vida útil, es de aquí al 2043, ¿ya? Quiere decir que si yo inicio los conceptos generales, si yo inicio
mi proyecto con 387 habitantes y un caudal de 80 litros, ¿ya? Con el diseño que yo haga, al año 2043, que es mi final de periodo de vida útil, yo voy a tener una población de 557 habitantes y le voy a estar dotando de 98 litros por día, ¿ya? Ese es el concepto, que va a crecer la población y va a crecer la dotación, ¿ya? Y que con estos valores de dotación futura, de población futura y de dotación futura, son con los que yo tengo que diseñar mi sistema para garantizar que en estos 20 años y al final de los 20 años, cuando se llegue a esa cantidad de población y esa cantidad de dotación, mi sistema tiene que abastecer, ¿no? Entonces, estos dos datos, población futura y dotación futura, son los que me van a servir para estimar los caudales medios, caudales máximos diarios y caudal máximo horario. Y con este caudal máximo horario, ¿no? Es la clave para diseñar el proyecto, ¿ya? Quiere decir que yo voy a garantizar tener este caudal dentro de mi red, que va a venir a garantizar que mi población en ese lapso de tiempo y al final del mismo va a tener la cantidad de agua necesaria para abastecerse, ¿ya? Así sea que este caudal se utilice un solo día del año, en un solo horario, ¿ya? Pero ese día de máximo consumo, yo o mi sistema lo va a poder abastecer, ¿sí? Ese es el concepto general, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer los ejercicios, así como hemos o han visto cómo se determina la población futura, han sacado y han estimado la dotación actual y con ello la dotación futura. Vamos a estimar estos caudales, ¿ya? Caudal medio, caudal máximo diario, caudal máximo horario. Y estos los vamos a estimar porque esto es en función al consumo domiciliario. Y aparte de eso, que vamos a establecer, ¿no? El caudal domiciliar, vamos a establecer también los caudales comercial, industrial, y para así, con el fin de obtener ya el caudal de diseño. Una vez tenemos el caudal de diseño, ya podemos dimensionar tanque, podemos dimensionar la conductora, la red de distribución, ¿no? El sistema de bombeo. Estos son los datos de partida. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Les ha quedado un montón de dudas, ¿no? Entonces, hemos determinado para el ejemplo, ya en el ejemplo teníamos establecido los 387 habitantes que eran la población actual, elegimos un periodo de diseño que fueron 20 años, ya obtuvimos a través de la aplicación de las fórmulas y de la tabla que dice la normativa, la dotación actual, la población futura y la dotación futura, ¿sí? Con esos datos ya nosotros vamos a obtener los caudales de diseño, ¿ya? El domiciliar es simplemente, tenemos que estimar caudal medio diario, con ello el máximo diario y máximo horario, ¿ya? Y hasta obtener este caudal máximo horario, que es el gasto que se produce en una hora, en un periodo de un día, observado en un año, el caudal, el máximo, el pico más alto, ¿ya?
producido en 1 hora, más vamos a estimar, según la normativa también, los caudales comerciales, industriales, vamos a ver el de incendio, y vamos a ver que la suma del total ya es mi caudal de diseño, ¿ya? Hasta aquí ha quedado claro. ¿Qué dudas tienen de lo que hemos visto hasta ahora? Ya vamos a ver en la siguiente clase el comercial, el industrial y el de incendio, ¿ya? Para poder hacer la sumatoria. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Les recomiendo que puedan hacer su propia tablita. Es más fácil trabajar así. Vamos, los escucho antes de terminar la clase. Todo bien, ingeniera. Seguro, ya. Yo sé que son conceptos nuevos y que al principio nos cuesta todo, ¿no? Porque son precisamente conceptos que estamos queriendo agarrar recién, pero con el transcurso de los días, la aplicación de los ejercicios, ya nos va a aperturar un poquito más la mente y vamos a entenderle al 100% al concepto y su aplicación, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿sí? Vamos a ir entendiéndole conforme apliquemos, ¿ya? Ya. La siguiente clase la hacemos virtual y la siguiente la hacemos presencial, ¿ya? El día lunes vamos a hacer la clase virtual y el viernes ya hacemos la presencial, ¿no? Ya netamente para hacer ejercicio, ¿sí? El próximo, y bueno, vamos a ver qué tanto tiempo nos toma hacer algunos ejemplos y ya según a eso vamos a seguir avanzando o vamos a ver el tema de profundizar un poquito más acá, ¿ya? ¿Algún comentario? Ya, ingeniera, gracias. ¿Sí? ¿Todo en orden? Ya. Nos vemos entonces el lunes, ¿ya? Cualquier cosa, pregunten, no queden con la pena o con la inquietud. Ya. Nos vemos el lunes entonces, jóvenes. Que tengan buen fin de semana y Disculpe, ingeniera. Una consulta respecto al viaje de campo que teníamos planeado hacer. ¿Podemos pensar en programarlo el día viernes, no? El día viernes, el día de la clase presencial, así para que nos comprometamos a hacer las gestiones, ¿no? Las gestiones. Lo ideal sería, como la ida sería a Huarayo, tardamos unas 4 o 5 horas en llegar allá. Tendríamos que salir tempranito y ver que nos puedan atender en la alcaldía para que nos muestren la planta. Y bueno, la inspección irá a ser, o sea, más el viaje, pues, ¿no? La inspección irá a ser 1 hora, hora y media, no más, ¿no? Y de ahí otra vez de retorno. Pero sería interesante que podamos hacer la visita. Ya lo conversamos el próximo viernes, ya, para ver, ustedes ya han debido viajar en alguna otra materia, ¿no? Ya deben saber el movimiento. No los hacen salir. Nada, ingeniera. Esto de Primer virtual viaje no va a nos ser. deja viajar. Sí, no lo dejan. Estos 2 años de pandemia son 4 semestres, ¿no? Que han sido perjudicados prácticamente. Porque lo ideal es que donde se lleva de materiales de construcción de 4º semestre ya se empieza a ir a ver obras, ¿no? A conocer un poquito más. Y ya de ahí prácticamente las materias de 5º pues vienen ya dirigidas, ¿no? Suelo, fundaciones, carreteras,
Nada, Yo me acuerdo que sí. Nada, pura teoría ustedes. Nada, ingeniera. Ya. Hay un, el proyecto Mercantino se llama. Es un centro comercial que están haciendo en el Uruguay. Ya es un ex colega el que lo está viendo y me ofreció, si, o sea, si querían ir a verlo, que programemos, pero no es pues mi rama o mi área, ¿no? A no ser cuando toque instalaciones hidrosanitarias. Pero tal vez, si ustedes tienen alguna materia con algún profesor, no sé, el de fundaciones, el de edificios, ya, o algún profesor que les interesa, o sea, la opción está abierta, ¿no? La opción está abierta que puedan hacer la visita cuando gusten, por si acaso. Ya, claro, hay que coordinar, ¿no? Hay que decir tal fecha, tal hora para que la gente que está ahí, el de medio ambiente, seguridad, o el mismo director de obra estén presentes y puedan autorizar y hacer el recorrido y explicar, ¿no? Por si les interesa verlo con, no sé qué otras materias están llevando, ¿no? Ahora les podría decir yo los llevo también, ¿no? Pero ya cuando estén haciendo el área o sea, lo que nos compete, pues, ¿no? Hidrosanitaria tendría que ser. Aunque tampoco está dentro del tema o del programa instalaciones hidrosanitarias en edificios, ¿no? Pero que debería estar por si acaso, porque de ahí empezamos, ¿no? Eso puede ser también. De ahí vemos el día viernes entonces, ¿qué día? Ya yo hasta esa fecha he hablado con el de Guarayo o con la gente del municipio para ver si les es más fácil atendernos un viernes o un sábado, ¿no? Para que no me gustaría perjudicarlos también en sus otras clases, ¿no? Pero bueno, lo determinamos el viernes, que nos veamos, ¿ya? Mientras tanto, vayan estudiando, tienen prácticamente un poco más de 3 semanas para el examen, ¿ya? Y anótense sus dudas y preguntas para que podamos resolverlas dentro de clase, ¿ya? Bueno, y al final creo que pasamos. Ya, nos vemos el día lunes por este medio, ¿ya? Que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego, hasta luego.